Shalom, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Venimos aquí con esta nueva oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios, así que por eso estamos agradecidos el día de hoy y estaremos teniendo una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a tratar de contestar las dudas, preguntas que tengan mis hermanos que están aquí presentes. Es un tema libre, así que adelante hermanos, sin perder tiempo, lancen su primera pregunta. De Tesalonicense 4:16, tengo la duda, donde dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa pregunta, en el aire. Y dice, y estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, cuando se refiere en el aire, específicamente, ¿a qué se refiere? Perfecto. Entonces, vamos a consultar el texto. ¿Me da la cita una vez más? Claro, es Tesalonicense. Primera. La primera, sí, primera epístola empieza desde el 4 del 16 al 17. Ahí está como el contexto más claro de lo que habla, de Ok. la pregunta. Amén. Entonces vamos a leer esto para que no quede duda. Voy a compartirles aquí mi pantalla igualmente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí comienza diciendo que el Señor mismo, ¿ok? Aquí se está refiriendo al Señor Cristo, al Señor Mesías, Yeshua. Dice que Él va a descender del cielo. Si Él dice que descenderá del cielo, significa que Él está encima o arriba del cielo a que Él se refiere aquí, porque para descender tenemos que estar arriba. Si estuviéramos abajo sería ascender. Entonces el Señor va a descender del cielo. Así que este cielo al que se refiere es un cielo que tiene que estar abajo del lugar donde Cristo está actualmente. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que está Cristo en la actualidad? Las escrituras creo que presentan claramente que está a la diestra o ante la presencia de Dios, o sea que Él está junto con el Padre, donde Él actualmente está intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, ahorita él estaría en la dimensión donde está Dios. Y cuando se llegue el tiempo de regresar por la iglesia, que es el contexto de este pasaje, entonces Él va a descender del lugar donde Él está a el lugar que se identifica aquí como el cielo. Y cuando suceda esto, cuando Él descienda, entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, aquí está hablando de esta resurrección de los muertos o la primera resurrección, como lo identifica el libro de Apocalipsis, donde resucitarán aquellos que hayan muerto siendo fieles al Señor. So, aquellos muertos en fe, o sea, aquellos que murieron en la fe, entonces ellos resucitarán primero. Y luego nosotros, o sea, aquí está hablando de aquellos que cuando esto suceda estén vivos, que no hayan experimentado la muerte. Dice que estos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los ellos son aquellos que van a resucitar. Aquí hay dos tipos de creyentes. Están los creyentes que estén muertos y los creyentes que estén vivos. Y los que estén vivos, dice que serán arrebatados juntamente con los muertos que hayan resucitado en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, aquí identifica que en este cielo, el cielo donde el Señor va a descender, será el cielo que contiene nubes. Porque si no tuviera nubes, entonces no se cumple esto. Entonces, por esta razón entendemos que pues se está refiriendo a este cielo, el que podemos ver nosotros, donde están las nubes. Y ahí será nuestra reunión con el Señor en el aire. Si se fijan, no va a ser en la tierra, sino va a ser en el aire. Y esto permitirá que estaremos con el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque los que hayamos experimentado la resurrección de los muertos, dice Pablo en 1 Corintios 15, que serán revestidos de inmortalidad, lo que indica de que ya no podrán experimentar muerte.
alguien que es inmortal, no muere. Entonces, estaríamos con el Señor para siempre gracias a la resurrección de los muertos y el cuerpo inmortal. Entonces, hermana, si le entendí bien la pregunta, pues quería que le identificara cuál cielo es y pues aquí creo que por la descripción de las nubes está hablando de pues este cielo, el que podemos ver. No sé si le contesté la pregunta o tiene alguna otra pregunta o comentario. Ah, sí, un comentario. Es porque también he escuchado que por la palabra que dice, y estaremos en el cielo con Él para siempre, es de donde sale mucho la teoría que no vamos a estar en la tierra, sino en el cielo. Ah, perfecto. Una vez más, hay que poner atención a las palabras del texto. Dice que vamos a ir, que Cristo va a descender al cielo. Este cielo será el que contiene nubes. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué es que va a ser nuestra reunión ahí? ¿Para habitar con el Señor para siempre? No, dice para recibir. Ahí es donde vamos a tener el encuentro con el Señor después de 2000 años. El Señor con su pueblo van a encontrarse a recibirse uno al otro en el cielo. Pero no está hablando de que va a ser, que ahí va a ser la morada. Una cosa es ser recibido en el cielo, otra cosa es morar ahí para siempre. Entonces, lo que indica aquí es que vamos a recibir al Señor en el aire y Diego dice, y así estaremos siempre con el Señor. No dice que estaremos siempre en el cielo. Estaremos con el Señor. El énfasis aquí es que vamos a estar ahora presencialmente con Cristo. Entonces, en otras palabras, donde quiera que Cristo esté, ahí vamos a estar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que declara la palabra en cuanto al lugar donde va a estar Cristo? Cuando sucedan estos eventos escatológicos de los tiempos finales, ¿qué registran las escrituras que va a ser Cristo? Entonces, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que cuando Cristo venga por su iglesia, eh, no sabemos muy bien el tiempo que va a transcurrir, pero el siguiente evento importante es el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Hay algunos que debaten que entre el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento del reino mesiánico van a ser 7 años. Otros dicen que van a ser 3 años y medio. Otra postura es que va a ser un año. Otra postura es de que inmediatamente se recibe en el aire y regresa a establecer el reino. La cuestión es de que la Biblia en sí no registra con claridad cuánto tiempo va a transcurrir entre el arrebatamiento y el establecimiento del reino mesiánico. Pero lo importante es de que donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros. Entonces, independientemente del tiempo que va a transcurrir entre los dos eventos, Cristo tiene que reinar en la tierra por 1000 años. Entonces indica que estaremos con Él reinando en la tierra, que es lo que dice, no en el cielo, en la tierra. Y ya después que termine eso, entramos ahora sí al mundo o la dimensión de la eternidad, donde pues, no sabemos si va a ser aquí en la tierra, va a ser en otro lugar, pero la cuestión es de que el punto de esto es de que vamos a recibir al Señor, vamos a tener el encuentro en el aire y ya después de ahí vamos a estar para siempre con el Señor. Así que donde quiera que esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros. No dice aquí que vamos a estar en el cielo para siempre, porque Cristo no va a estar en el cielo, Él va a estar haciendo cosas aquí en la tierra, en su reino. Entonces así es como yo contestaría esa pregunta, hermano. Ok, sí, ya entendí que el punto sí, porque es que como he escuchado, ¿verdad? Muchas posturas que como dice, ¿verdad? Que de allí hacen lo que es el rapto y que pues va a ser en el cielo. Y creo que no estoy segura si una de las posturas de Michael es que los mil, no, espérese. La postura de Michael que yo he escuchado también es sobre los 3 días, creo, sobre los 3 días. ah, Creo que dice Chiminiat Seret, algo así, que dice que estarán en la boda del Cordero, pero que será en el cielo mientras hay destrucción en la tierra. O sea, son Ok. varias días que yo he escuchado, pero en sí, pues no había puesto también atención en ese punto que usted dice, que el punto no es el cielo o la tierra, sino Yeshua, donde él Sí, esté. exactamente. Y tocando el tema de las bodas del Cordero que se registra en el libro de Apocalipsis, la cuestión es de que el único lugar donde hace referencia a esto de las bodas del Cordero es Apocalipsis.
Y el problema, como ya lo he explicado anteriormente con el libro de Apocalipsis, es de que es un libro extremadamente simbólico. Entonces, debemos tener cuidado de cómo se interpreta ciertos pasajes de Apocalipsis cuando no hay otro libro que hable del mismo tema para poder hacer alguna comparación o referencia. Entonces, lo que se entiende es de que va a ser un tiempo donde el Señor va a estar con su novia o su esposa, porque así es como la Biblia lo plantea de una perspectiva simbólica, que Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, y la postura que yo mantengo, no quería entrar ahí, pero pues como ya mencionó eso, ahora yo les voy a dar mi postura referente al tiempo que yo pienso que va a transcurrir entre el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento del reino. Ah, el establecimiento del reino lo podemos ver en Apocalipsis 19 cuando dice el texto que descenderá el Señor en su jinete cuando el pueblo de Israel esté a punto de ser destruido por las naciones. Va a descender Cristo, dice con sus santos, si no me equivoco. Y algunos interpretan que pues está hablando de la iglesia, de los suyos, y que cuando desciende, destruye a los enemigos de Israel para salvar al pueblo. Y muchos interpretamos que ahí es cuando ya desciende a la tierra para establecer su reino desde Israel. Ahora, este acto de descender y destruir a las naciones es un acto de guerra. Prácticamente pues va a ser el final de esta guerra que se formula contra Israel y Cristo viene y gana la guerra. ¿Y por qué es que doy este contexto? Porque sabemos que Cristo, utilizando sus propias palabras, no vino para destruir la Torá y los profetas, sino para cumplirla. Significa que Cristo, tanto como en su tiempo terrestre, cuando anduvo aquí, él fue obediente a la Torá y es por eso que él es nuestro ejemplo a seguir. Él nunca pecó y aún sigue siendo él obediente. Y una de las posturas de la Torá es de que cuando hay alguien que está recién casado, dice la Torá que no puede ir a guerra por un año. Debe deleitarse, debe gozarse con su esposa, si es posible, pues tener hijos, que quede embarazada. Y ya después de un año de ese casamiento, entonces el hombre puede salir a la guerra. Siendo que este es un mandamiento de la Torá, entonces Cristo igual tiene que seguir este patrón. Y siendo que Cristo va a venir por su novia, por la iglesia, él debería estar un año con su novia antes de ir a guerra. Entonces, desde esa perspectiva, y hay otros ejemplos que igual apuntan a que es un año el tiempo que pasa. Igual, no voy a entrar en ese detalle porque pues no es el tema del día de hoy, pero lo que quiero presentarles es de que en ese tiempo, en ese año, es cuando el esposo disfruta de la esposa. Entonces, cuando Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, eh, personalmente creo que sería un tiempo de un año, donde Yeshua va a estar disfrutando de su iglesia por un año, y ya es que después que cumple el año, entonces viene a hacer guerra contra las naciones, gana la guerra y establece su reino. Entonces, esa es mi perspectiva actual. Igual, si Dios me guía por otro rumbo y me enseña otras cosas en su palabra, pues cambiaremos. Pero esa es la postura más lógica que veo yo, respaldada por las escrituras y el mandamiento de la Torah. Amén. Bueno, yo creo que en lo que alguien se anima, le quería comentar algo que usted dijo sobre cuando del año, ¿verdad? Sobre el año cuando dice que Yeshua estará con su novia, ¿verdad? En ese lapso de tiempo que dice que pues está la destrucción, de allí también toman los, los de Pentecostal, de que pues allí es donde pues ellos serán, ellos son los que vienen, ellos son los que vienen con Yeshua en las nubes, y que cuando ellos vienen, es allí en ese momento que el pueblo de Israel será salvo de un pasaje que usted dijo Sí, sobre, ajá, de ahí sacan esa postura, lo cual se puede decir que la mayoría cree en esas posturas sobre pues que serán arrebatados para los cielos, a la boda del Cordero, y cuando ya Israel esté a punto de la destrucción, que entonces ellos van a venir con Yeshua, porque dicen de que pues
que no sé si usted lo ha escuchado, que Sí. Israel es la esposa y así las personas que no somos de Israel, ¿verdad? Que somos Sí. la novia, entonces que el primero viene por la novia y después viene la esposa, o sea que Yeshua va a tener novia y esposa. Esa parte Ok. sí es un poquito difícil de entender ah, de los contextos que, como le dije, uno de los textos que usted dijo, cuando Él vendrá acá a la tierra con los santos que menciona en Apocalipsis, y también este de Romanos, cuando sacan Romanos que hasta entonces, cuando llegue la plenitud de los gentiles, entrará toda la casa de Israel. Entonces son textos que ellos usan para decir de que son la novia, que serán arrebatados y que pues son ellos los que van a venir, pues, o sea, en gloria con Yeshua para venir a salvar a Israel. No sé si le había escuchado esa postura a usted. Honestamente, no lo había escuchado tal de esa manera. Sí sé que dentro del pueblo cristiano tradicional, varios mantienen la postura de que el pueblo de Israel es distinto al pueblo de la iglesia. Y ellos creen que pues la ley, por ejemplo, pertenece al pueblo de Israel y nosotros, la iglesia, pues malinterpretan a Pablo cuando dice que no estamos bajo la ley, sino la gracia, lo cual, pues ya lo hemos tocado este tema, esa es una de las peores interpretaciones que pueden existir, pero bueno, ellos llegan a esa postura de que Dios tiene a dos pueblos. Y ya, pues nunca lo había escuchado comparado así que Israel es la esposa y que la iglesia es la novia. Pero igual, el punto es este entendimiento de que hay dos pueblos. Ahora, existen muchísimas inconsistencias bíblicas y problemas grandes con esa mentalidad, porque primero que todo, la Biblia nunca hace esa separación. No hay ningún texto bíblico que diga que Israel es la esposa y que la iglesia es la novia y que los identifique como independientes de uno al otro. A lo contrario, la Biblia menciona de que hay un solo pueblo que hay ante los ojos de Dios, es el pueblo de Israel, y que a través del pueblo de Israel es que nosotros los gentiles, cuando declaramos las palabras que declaró Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, usando el vocabulario de Pablo en Romanos capítulo 11, nosotros somos injertados al pueblo de Israel. De manera de que llegamos a formar parte del pueblo israelita de Dios y no otro ente distinto a Israel. Entonces la iglesia como tal, la iglesia es parte del Israel de Dios. Incluso ese término lo usa Pablo, el Israel de Dios. O sea, nosotros somos Israel, somos parte del pueblo de Israel por la fe en Cristo, somos injertados. En otro pasaje en Efesios capítulo 2, Pablo dice que nosotros los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero que ahora en Cristo hemos sido participantes. Y dice, ahora ustedes son co-ciudadanos con los santos. Hablando al pueblo gentil que ahora nosotros por la fe en Cristo llegamos a recibir la ciudadanía de Israel y somos ciudadanos de esta nación, hablando espiritualmente. Entonces, esta postura que hay dos pueblos es totalmente antibíblica, es facilísimo demostrarlo con las escrituras. Pero lamentablemente, pues el pueblo cristiano, y no solo cristiano, o sea, igual el pueblo judío y, pues muchas denominaciones de ambas religiones tienden a repetir doctrinas hechas de hombres y llegan a crear estos, en mi opinión, disparates bíblicos donde pues no se enseña. Ahora, otra cosa. Los que enseñan este tipo de doctrina que hay dos pueblos, entonces significa que Dios trata a un pueblo de una manera y a otro pueblo de otra manera. En otras palabras, que Dios hace distinción de personas. Si eres Israel, te trata de una manera; si eres la iglesia, te trata de otra manera. Esto también es algo que es antibíblico, porque la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué indica esto? Que Dios trata a todos igual. Entonces, si no eres pueblo de Dios, pues entonces no eres pueblo de Dios. Si sí eres pueblo de Dios, eres pueblo de Dios. Y Dios va a tratar a todos los que son pueblo de Dios de la igual o de la misma forma. Dios sería un Dios inconsistente si dice, oh, pues para Israel, Israel tiene que hacer esto, esto y esto, y mi iglesia tiene que hacer otras cosas para poder recibir la salvación. Entonces entramos en incoherencias e inconsistencias bíblicas que pues la verdad son creadas por el hombre. Entonces, la novia, cuando la Biblia habla de la novia, lo hace en referencia de que es el pueblo de Dios que espera su venida.
Cuando habla de la esposa, lo hace en referencia a la relación, por ejemplo, Pedro utiliza esta analogía de que Cristo amó a su esposa, dice, y la santificó. Está hablando de esta relación, como de un esposo y una esposa, así como el esposo cuida de la esposa, así Cristo cuida de la iglesia. Y después, en otro contexto, cuando habla de que la iglesia está esperando a Cristo, ahora usa otra analogía. Ahora nos llama la novia, porque la novia es la que espera a su novio, a su esposo. Y es lo que la iglesia está haciendo. Estamos esperando que regrese Cristo. Entonces, en ese contexto, utiliza la analogía de una novia. Pero no solamente es eso, también se utiliza la analogía de hijos. Ahora nosotros somos como hijos. Después usa la analogía de hermanos. Por ejemplo, dice que en Hebreos, en la carta de Hebreos, dice que Cristo no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Somos hermanos, somos hijos, somos esposas, somos novia? Pues somos todo, porque es un solo pueblo. Lo más de que el contexto va a depender qué analogía se está usando con el fin de que cuando nosotros leamos las escrituras podamos entender de una manera relacional lo que se está tratando de enseñar. Entonces, un esposo va entendiendo que él tiene cuidado de la esposa, entonces se va a usar la analogía de que Cristo es el esposo, ¿verdad? Entonces, no indica de que sean dos pueblos. Más bien, a lo contrario, las escrituras declaran que es un solo pueblo, el pueblo de Israel, quien es el pueblo que recibió el nuevo pacto. Entonces, esa es otra cosa. Algunos dicen que Israel es el pueblo del antiguo pacto y que la iglesia es el pueblo del nuevo pacto, siguiendo esta línea distorsionada de interpretación bíblica. Pero, ¿eso es lo que enseña la Biblia? No. En ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. A lo contrario, lo que la Biblia enseña es que Israel es el pueblo del nuevo pacto. Por ejemplo, les voy a compartir aquí en mi pantalla para leer esta escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículos 31 en adelante. Dice aquí el profeta, he aquí vienen días. Esto nos da a entender que lo que el profeta va a hablar aquí hace referencia a un tiempo futuro. No es algo que sucedió en el pasado, no es algo que sucedió en los días del profeta, sino que es algo que iba a suceder en el futuro. Por eso dice la escritura, he aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto. Ahora fíjense, ¿con quién Dios va a hacer el nuevo pacto? ¿Qué dice aquí el texto? ¿Con la iglesia? ¿Con los gentiles? No. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de los dos reinos. Para los que no saben, después del reinado de Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos. El reino norteño, que se le llama la casa de Israel, y el reino sureño, que es la casa de Judá. Pero los dos son el pueblo de Israel. Entonces el texto aquí dice que el nuevo pacto es específicamente para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué indica esto? ¿Que los gentiles no tienen entrada? No, no dice eso. Lo que indica esto es de que si un gentil quiere entrar en el nuevo pacto, debe primero hacerse parte del pueblo de Israel. Y cuando este gentil se injerta al pueblo de Israel, entonces tiene acceso al nuevo pacto. Entonces, por eso es de que Pablo es muy meticuloso en esto, de que nosotros hemos recibido la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque si no es por medio de Israel, no entramos en el nuevo pacto, porque no existe un pacto para los gentiles. Pueden leer toda la Biblia. El gentil siempre ha podido entrar en el pacto con Dios a través del pueblo de Israel. Lo mismo que sucedió con Ruth. Ruth la Moabita era una gentil y cuando dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, nos está enseñando de que ella se injertó a Israel y desde ese punto en adelante ella se convirtió, recibió la ciudadanía de Israel, entonces ella pudo llamar al Dios de Israel como su Dios. Porque de otra manera, pues entonces entraríamos en lo que se enseña incorrectamente que hay dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo israelita, que son dos pueblos de Dios. No, es un solo pueblo. Lo mismo que sucedió cuando salió Israel del Éxodo. Cuando dice, miren, en Éxodo capítulo 12, versículo 49, si no me equivoco. Ok, es 37. Miren lo que dice. Éxodo 12:37.
Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, o sea, están saliendo de Egipto, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aquí hace una distinción entre los que son hijos de Israel, que salieron, este es un grupo, y dice que con este grupo, llamado hijos de Israel, también subió otro grupo que se le llama grande multitud de toda clase de gentes. Estos eran gentiles que vivían en Egipto, que al mirar el poder del Dios de Israel decidieron convertirse al Dios de Israel y salir con el pueblo de Israel. Entonces, este pueblo que salió de Egipto no solamente eran israelitas naturales, sino que también contenía gentiles que por la fe habían sido incluidos al pueblo israelita, de modo que de dos pueblos hizo solo uno. Y utilizando ese lenguaje, después Pablo dice lo mismo. Dice que él quitó la pared intermediaria que dividía a los dos pueblos y que de los dos pueblos hizo uno. Incluso ese es un pasaje poderoso. Déjense los pongo aquí para que vean que es un solo pueblo. Y lo vamos a leer en contexto, porque eso es lo que estaba yo aludiendo. Dice, miren, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, aquí Pablo está hablando del pasado. Dice, vosotros, los gentiles, dice aquí, ustedes que eran gentiles, dice, en otro tiempo eran llamados incircuncisión por la circuncisión hecha de mano en la carne. Desde la perspectiva del pueblo judío, ellos son la llamada circuncisión porque la practican, y los gentiles por lo general no la practican, los gentiles son llamados la incircuncisión. Dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En aquel tiempo cuando estaban sin Cristo, fíjense, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no tenían la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, o sea, nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, sin la ciudadanía de Israel, sin los pactos, sin esperanza y sin Dios. Y aquí es donde cambia el asunto. Pero ahora, fíjense, Pablo comienza diciendo, acuérdense de que en otro tiempo, y describe cómo éramos en otro tiempo, pero ahora describe cómo es nuestra circunstancia. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros que estabas lejos, ¿lejos de qué? Alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando estábamos sin Cristo no teníamos parte ni suerte con el pueblo de Israel. Pero ahora que estamos en Cristo, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través de la fe en Cristo y la obra que Él realizó, nosotros que estábamos alejados, ahora estamos hechos cercanos. ¿A qué? A la ciudadanía de Israel. Por eso dice aquí, miren, dice, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos, no sé qué tan más claro se puede hacer, de ambos pueblos hizo uno. Entonces, si le preguntamos al texto bíblico cuántos pueblos hay, aquí es claro, hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. O sea, ya no hay separación, por eso más adelante Pablo dice, ya no hay griego ni judío. Cuando estamos en Cristo ya no importa si eres judío o si eres griego, lo que importa es que eres parte del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios es Israel. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí en el 14 dice que es un solo pueblo, aquí lo describe como un solo y nuevo hombre. Y luego dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora fíjense, no dice que son dos cuerpos, es un solo cuerpo matando las enemistades de ellos. Entonces tenemos aquí tres menciones, que es un solo pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabas lejos, o sea, a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, hablando del pueblo judío. O sea que las buenas nuevas es el evangelio, es predicado a los dos pueblos. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar tanto judío como gentil y hacerlos en un solo cuerpo, un solo hombre, un solo pueblo.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. So, fíjense, no importa si son judíos o gentiles, los dos tienen que pasar por el mismo camino si queremos tener acceso al Padre. ¿Y cuál es ese camino? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Dios trata a los dos de la misma manera en cuanto a lo que es la salvación. Un judío, aparte del Mesías, no puede entrar al Padre. Y un gentil, aparte del Mesías, no puede entrar tampoco, porque los dos, por un solo mismo espíritu, entra al Padre. Y fíjense el 19, poderoso. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿A quiénes está hablando aquí? A los gentiles que eran antes gentiles. Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. En otras palabras, ya no son gentiles. Hablando espiritualmente, ya no son gentiles. ¿Por qué? Porque son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, nosotros los gentiles que por la fe en Cristo nos acercamos al Padre, nos convertimos en el pueblo de Israel, recibimos la ciudadanía de Israel, por eso nos describe aquí como conciudadanos, y nos injertamos a la familia de Dios. Dios no dice aquí que tiene dos familias, es una sola familia. Y por lo tanto, esta teoría de que hay dos pueblos y que Dios trata con los dos pueblos de diferente manera es totalmente antibíblica y pues claramente queda refutada con lo que enseña Pablo. Y es un patrón, hermanos, que miramos una y otra vez en las Escrituras, que Dios utiliza a su pueblo Israel para salvar a los gentiles. Dios no salva a los gentiles aparte de Israel. En el Antiguo Testamento los gentiles se añadieron al pueblo de Israel y gracias al pueblo de Israel es de que los gentiles recibieron la salvación. Y en el Nuevo Testamento igual. Gracias al pueblo de Israel quien recibió el nuevo pacto, es que ahora nosotros también entramos al nuevo pacto gracias a la que recibimos la ciudadanía de Israel. Así que nosotros, aunque seamos gentiles en cuanto a la carne, porque nuestra genética jamás podrá cambiar, si mis padres son mexicanos, yo moriré siendo mexicano. Si sus padres son salvadoreños, africanos, chinos, así van a morir ustedes. Pero lo que cambia es nuestra identidad espiritual, que pues es la serie que ya tocamos hace más de un año. Y con esto entendemos de que no, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, es el pueblo de Israel. Y por gracia, los gentiles podemos entrar al pueblo de Israel y participar del nuevo pacto. Por lo tanto, cuando Cristo venga por su iglesia, por su novia o por su esposa, no está hablando de de dos entidades, o sea, no es los judíos y los gentiles, es uno solo, viene por un solo pueblo que se compone de judíos y gentiles. Así que, hermana, creo que pues, con esto contestamos y refutamos también esa idea. Sí, así es, hermano. Para mí, los textos de Romano yo ya los había leído, ¿verdad? Pero una vez tuvimos una conversación con una persona y exactamente me dio esa postura, ¿verdad? Y yo le dije, ¿verdad? Que, o sea, que qué pasaría de la conversación que teníamos, le dije al final que qué pasaría si la postura de ella, o sea, estuviera incorrecta. ¿Qué tal si las personas como, o sea, que tienen el pensamiento que no van a sufrir ni nada de eso, que porque piensan que como Israel rechazó a Yeshua cuando vino, que por eso pues ellos han sido destituidos, pero ¿qué pasaría si no fuera así? Que si tuviéramos que pasar tribulación, como dicen en los últimos tiempos, ¿verdad? Ah, ella se quedó como callada y dijo, ay, no, dijo, no, eso no dice la Biblia. Ok, le dije yo así, ¿verdad? Pues ya no, o sea, no seguí la conversación, ¿verdad? Porque igual no tenía los textos y fue hace mucho tiempo también, o sea, mm, siento yo que no me sabía defender, como ahora pues que alguien me toque un tema, o sea, ya me siento un poquito más como para estudiar, sentía que entendía menos y conforme todos los estudios que hemos tenido, pues como que mi mente pues se ha ido aclarando más de las dudas que yo tenía anteriormente. Amén, hermana. Mire, tocó otro punto porque igual, o sea, yo salí del mundo pentecostal, que pues es parte del cristianismo tradicional donde enseñan esta teoría de que Israel fue desechado, fue rechazado, que por el motivo de que Israel rechazó a Cristo, que entonces Dios rechazó a Israel y por lo tanto ahora Dios sustituyó a ellos por los gentiles.
Es lo que se le llama la teología del reemplazo. Si nunca lo han escuchado, así se llama, la teología del reemplazo, donde se enseña que los gentiles reemplazaron a Israel. Otra de las doctrinas antibíblicas que por la verdad que no entiendo cómo doctrinas como tales se pueden seguir enseñando en las iglesias cristianas cuando el texto es tan claro, pero sí lo entiendo el por qué. Y es porque la iglesia cristiana no lee la Biblia. Van una vez, dos o tres veces a la semana a escuchar a su pastor enseñar la misma doctrina una y otra vez y ellos mismos no leen la Biblia. Se me hace interesante que muchos cristianos se jactan y señalan a los católicos porque ellos no leen la Biblia, pero el cristianismo está similar. Están ciegos porque no leen. Si simplemente se pusieran a leer la Biblia, no llegaran a estas posturas antibíblicas, como la doctrina del reemplazo que Dios rechazó a Israel y que ahora está con los gentiles. Fíjense lo que dice Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí Pablo le está respondiendo al cristianismo actual. Dios desechó a su pueblo Israel, Dios ya no trabaja con Israel, dice Pablo, en ninguna manera. O sea, en otras palabras, ni se les ocurra. ¿Por qué? Mire cómo defiende Pablo esta postura. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si esta postura es correcta de que Dios desechó a Israel, entonces Pablo no pudiera ser parte de la iglesia, porque pues él es judío. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice Pablo? Dice, de ninguna manera, porque yo soy israelita y si yo soy apóstol de este movimiento cristiano, entonces no, Israel no puede ser deshecho. Y el versículo 2 lo vuelve a confirmar. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Sino, o no sabéis qué dice la escritura de Elías, qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante de Baal. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está aquí enseñando? De que en términos generales, Israel siempre ha rechazado a Dios de una manera u otra, pero dentro del el mismo pueblo israelita ha existido un remanente. Por eso, si se fijan aquí, aunque no es parte de la Biblia, pero aquí la Reina Valera le pone el remanente de Israel. Dice aquí que había 7,000 hombres dentro de Israel que no habían participado de la adoración a Baal. Estos se consideraban el remanente de Israel. Entonces, Pablo utiliza este evento histórico eh, del profeta Elías y los 7,000 hombres del remanente para ahora comparar lo que está sucediendo en el nuevo pacto. Dice, así también, o en otras palabras, de igual manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, Dios no desechó a su pueblo. No, 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 no lleguen a pensar eso. En ninguna manera, dice Pablo, sino entender de que Israel como nación sí ha rechazado a Dios y sí ha rechazado al Mesías, pero dentro del pueblo de Israel siempre ha existido un remanente. Y este remanente está ahí por gracia y este remanente es Israel. Entonces, lo que nos enseña aquí es de que no, Dios no ha desechado a su pueblo, Dios sigue trabajando con Israel y nosotros los gentiles somos injertados al pueblo de Israel. Y es lo que dice aquí en Romanos el 11, dice, digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayese? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces Pablo está diciendo, si el pecado de Israel vino a ser una gran bendición para los gentiles, dice, ¿cuánto más será la bendición cuando sea Israel restaurado? Entonces viene una restauración para Israel, donde todo aquel en este evento que estábamos hablando anteriormente, cuando se levanten los reinos contra Israel para destruirlos y ellos clamen al Señor, en ese momento ellos
se les va a abrir los ojos para entender quién es Yeshua, y a través de eso van a aceptar a Yeshua como el Mesías y van a ser salvos. Esa es la plena restauración. Y sigue diciendo Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Aquí lo que Pablo está enseñando es de que si aquel pueblo judío que no aceptó a Cristo, am, y a través de este rechazo vino la bendición a los gentiles, dice, ¿qué será cuando ellos sean admitidos nuevamente? Dice que será como vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Quiénes son las primicias? Es Israel, porque Dios comenzó con Israel, son los primeros. Dice que si las primicias son santas, también es la masa restante. Nosotros los gentiles somos la masa restante. Y luego dice, si la raíz es santa, este es el pueblo de Israel, también son las ramas, nosotros los judíos, también los gentiles. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, fueron arrancadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en su lugar. Ahora, aquí este texto está mal traducido, y a causa de la mal traducción es de que presta el lugar para esta teología del reemplazo. Obviamente, si leamos este pasaje sin su contexto, da la alusión que los gentiles reemplazaron a Israel, porque si leemos, dice aquí, ha sido injertado en lugar de ellas. Esto da a entender de que Dios quitó a Israel y luego puso a los gentiles, que es precisamente lo que enseña la teología del reemplazo. Ahora, si se lee solo este texto sin su contexto, podemos llegar a esa conclusión. Pero miren, hay 16 versículos que Dios está diciendo, no, no he desechado a mi pueblo, no he desechado a mi pueblo, hay un remanente dentro de mi pueblo. Y pues sigue hablando de que Dios sigue trabajando con Israel. Pero aquí hay un problema de traducción, porque aquí no dice en lugar de ellas. Aquí la palabra, espérame. Aquí no me da el link del lugar aquí, pero este no es. Ok, aquí la palabra, a ver, no sé por qué no sirve aquí el link. Aquí está, aquí falta la palabra lugar de ellos. La traducción correcta es en medio de ellos. ¿Ok? No sé por qué aquí no lo enseña, pero si lo buscan ustedes en un interlineal, aquí debería decir, ha sido injertado en medio de ellas. O sea que estamos dentro de ellos, nosotros no fuimos injertados en lugar de ellos como reemplazo, sino que fuimos injertados en medio de ellos, dando a entender que nosotros nos incluimos a este grupo, no de que nosotros reemplazamos a este grupo. Nosotros somos incluidos en medio de Israel, no reemplazamos a Israel. Y pues aquí es una clara y mala traducción, pésima, pero bueno, tenemos que identificar estos errores para salir de estos errores de traducción. Y dice, y ha sido hecho participante de la raíz. Fíjense, nosotros somos participantes de la raíz, nosotros no reemplazamos la raíz siendo Israel y de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas. Aquí le está hablando a los gentiles. No crean gentiles que ustedes son mejores que Israel. No se jacten. Y lamentablemente, yo he llegado a escuchar a pastores cristianos que han dicho, le doy gracias a Dios que yo soy gentil y no judío. Así dicen. Ellos están jactando de los judíos y es algo que dice Pablo que no tenemos que hacer. Y dice, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz. O sea, nosotros no sustentamos a Israel, sino la raíz a ti. Israel nos sustenta a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos incluimos a Israel. Si Israel no existe, tampoco nosotros. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esto es lo que muchos dicen, Dios los quitó a ellos para que ahora yo los reemplace y tome su lugar. No, dice Pablo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, aquí todos somos iguales. O sea, Israel, en términos generales,
Aquellos que forman parte del Israel que rechaza a Dios y rechaza a Cristo, ellos dice el texto que ellos fueron desgajados y dice que lo mismo puede suceder con nosotros. O sea, nosotros los gentiles, si no permanecemos en la fe, lo mismo que ocurrió con Israel puede ocurrir con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no hace distinción de personas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, hermanos, no tenemos que jactarnos. Tenemos que temer y dar gracias a Dios que por gracia de Él estamos en pie. El 23, y aún ellos, si no permanecieran en su incredulidad, aquí está hablando de Israel, que si ellos dejan su incredulidad y abrazan la fe, dice, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y ya aquí terminamos diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué dice en parte? Porque recuerden el contexto, hay un remanente de Israel. Entonces, sí ha acontecido un endurecimiento al pueblo de Israel, pero es en parte, no es en su totalidad. ¿Por qué? Porque siempre han existido judíos israelitas que creen en Dios a través de Cristo. Dice que ha ocurrido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué está hablando aquí? Cuando venga el libertador, cuando venga Cristo a salvar al pueblo de Israel, cuando esté al punto de ser destruido de la tierra, entonces ellos van a ser salvos por Cristo. Dice así, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren, hermanos, esto está poderoso. Irrevocable, o sea que Dios no les va a quitar el llamado que Dios les hizo a Israel. Dios siempre tendrá a su pueblo Israel como el pueblo suyo y nadie podrá quitarles esto. Irrevocable es, no se puede quitar, no se puede cambiar. Solamente nosotros, por la fe, es de que entramos al pueblo de Israel y participamos. Pues como a vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen la misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego aquí Pablo dice, oh, profundidad de riquezas de sabiduría, de la ciencia de Dios. O sea que esto es algo hermoso cuando logramos entenderlo. Dice, cuán insonables son sus juicios y inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque en él y por él y para él son todas las cosas, a esa la gloria por los siglos de los siglos. Entonces aquí Pablo nos está desglosando este gran misterio que había. Pero ahora ya no es misterio, porque ahora entendemos que aunque ha ocurrido en Israel endurecimiento, pero es en parte. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un remanente y nosotros participamos de Israel. Amén. El remanente escogido. Así que hermanos, bueno, vamos a concluir el día de hoy aquí. Les doy gracias pues, a los que participaron por las preguntas que hicieron, preguntas muy, muy importantes y más que nada son cosas que necesitamos corregir dentro de la teología, pidiendo a Dios que la misma gracia que ha depositado en nosotros para entender estos misterios, como están escritos, que Dios tenga también misericordia de aquellos dentro del cristianismo que por doctrinas de hombres han aprendido doctrinas de hombres y enseñanzas que son totalmente antibíblicas. Así que a nosotros no nos corresponde jactarnos contra ellos porque, como dice Pablo, por la fe es que estamos aquí. Y quiera o no, pues el pueblo cristiano dentro de su ignorancia, pues son parte del pueblo y pidiéndole a Dios que ellos también abran los ojos y salgan de esas
doctrinas de hombres, de esos errores de interpretación bíblica. Así que hermanos, pues con esto vamos a concluir el día de hoy. A mis hermanos que están ahí mirando la grabación en YouTube, espero que esta sesión de preguntas y respuestas haya sido de bendición para ustedes. Denle un like. Si Dios les pone en el corazón compartir este mensaje, se los agradecería para que así más personas puedan escuchar la palabra de Dios y poder disfrutar de estos misterios, como dice Pablo. Amén. Así que mis hermanos en YouTube, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.